Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Blockchain, Tecnologías Disruptivas para la Auditoría y Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se llegará a la sean resueltas al finalizar de la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina.
Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darle la bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales correspondientes a este mes de julio, en donde estamos presentando el tema relacionado a blockchain, tecnologías disruptivas para la auditoría y el control, el cual estará a cargo de María Florencia Ferrer, el cual desde ya damos la más cordial bienvenida y agradecemos el tiempo que le dedica para compartir todo su conocimiento y experiencia dentro de este espacio académico. Por blockchain sabemos, seguramente algunos sabrán un poco más y otros algo menos, ¿no? Pero es parte de las tecnologías disruptivas que se vienen aplicando dentro de esta visión de cambio que tienen justamente la nueva normalidad, ¿no? Y seguramente es más utilizado en el sector financiero, en el Internet de las cosas, ¿no? Y definitivamente es parte de las nuevas recomendaciones para poder luchar contra las estafas y poder optimizar mejor las medidas de control y seguimiento a muchas acciones. Bueno, para este tema, María seguramente nos va a explicar a profundidad lo que significa el blockchain. Sin más preámbulos, María Florencia, muchas gracias por este espacio y dejo a Gina para tu presentación formal. Adelante, Gina. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Blockchain, Tecnologías Disruptivas para la Auditoría y Control, que estará a cargo de Florencia Ferrer, socióloga por la Universidad de Buenos Aires, máster, doctora y PhD por la Universidad de Sao Paulo. Ha trabajado en diversas oportunidades con presidentes, ministros, gobernadores y secretarios de Estado en la reformulación de políticas públicas desde su planeamiento hasta el monitoreo de sus resultados. Asimismo, ha trabajado con varios organismos internacionales, destacando a la OEA, el BID y el Banco Mundial. Ha desarrollado varias metodologías y varios sistemas de indicadores, dirigiendo equipos de más de 40 personas. Realiza actividades voluntarias, de las que se destacan el proyecto Compras Públicas Brasil, el Fórum Permanente de Innovación para el Sector Público en la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, entre otros. En el ámbito académico, destaca su trabajo como fundadora y coordinadora del primer think tank brasileño enfocado en innovación para gobierno. Recientemente, su organización fue designada como Regional Hub del KAIST, principal universidad de Corea del Sur, para elaborar y conducir agendas de cooperación y comercialización de innovaciones institucionales y tecnológicas en América Latina. Toda esta labor la ha llevado a coordinar trabajos en más de 24 estados brasileños, en 17 países de América Latina y en proyectos en España, Angola, Corea, Estados Unidos y Canadá. Ha sido conferencista en más de 100 eventos nacionales e internacionales. Ha escrito varios libros y más de 100 artículos. Adelante, por favor. Es un placer enorme estar con ustedes. La última vez que estuve en la Contraloría en Perú fue un poquito antes de la pandemia y también hablando de blockchain y el futuro de la auditoría del control. Estos años que han pasado, la verdad, me parece que a todos nos han parecido casi unas décadas, ¿no? Y bueno, hay algunas buenas noticias. En realidad, una de las externalidades positivas que tuvo todo este tema en la pandemia es que la transformación digital en el mundo y especialmente en la región, en América Latina, se aceleró de una forma considerable. Hemos hecho en un año lo que no hacíamos en 10 años. Para comenzar a este tema, antes de entrar específicamente en el tema de
de blockchain, les quería dar un pantallazo de lo que a mí me parece ser las principales características de los desafíos que estamos enfrentando como sociedad y fundamentalmente como sector público, como gobierno, que básicamente es a lo que me dedico en los últimos años, en las últimas décadas. Creo que el año de 2020 fue para todos una sorpresa complicada, ¿no? Para la mayor parte de los ciudadanos del mundo. La caída y el freno de la economía mundial y de nuestra realidad del día a día fue instantáneo. Nadie preveía lo que iba a pasar a partir de marzo del año pasado. Las imágenes de las ciudades son asustadoras. Yo creo que nadie quedó inmune, ¿no? al impacto que esto tiene en nuestras vidas. Y claro, para todos los que pudimos transformarnos digitalmente o para los que, en mi caso, yo dirijo una empresa que ya trabajaba remotamente, nosotros estábamos acostumbrados a tener proyectos en varios países al mismo tiempo y por lo tanto tener equipos que estaban en diferentes espacios del mundo. Pero claro que para una parte de la población la posibilidad de transformarse digitalmente prácticamente no existió. Los vendedores ambulantes que dependían de las personas circulando en la calle para existir y que dependían del día a día de esta frecuencia en las calles, bueno, claro, tuvieron sus vidas transformadas de una forma muchísimo más radical. El desempleo estructural, que no era algo nuevo, ¿no? Es algo que nosotros ya lo veníamos viviendo, o sea, básicamente la economía digital creó nuevos paradigmas del trabajo con el fin del empleo y la reformulación de las relaciones de trabajo. Una parte de la población ya estaba excluida estructuralmente de la nueva economía. Lo que pasó el año pasado es que ese abismo se tornó mucho mayor, mucho más drástico y mucho más irreversible. Y claro, todavía nadie consigue medir el impacto económico de lo que está sucediendo. Creo que ninguna de las estimativas todavía son concretas y reales. Hay sectores enteros de la economía que prácticamente fueron destruidos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el turismo, no es solo los hoteles, o sea, todo el ecosistema que estaba alrededor de eso, incluida los pequeños emprendedores, los cuentapropistas que vivían del turismo. O sea, es un ecosistema entero de personas que se han quedado sin ingresos. Por otro lado, una parte muy pequeña de la sociedad, una parte de los empleados públicos, consiguió permanecer con cierta tranquilidad en la medida que continuaba recibiendo salarios, trabajase o no trabajase. Y básicamente este abismo entre la seguridad del futuro me parece que es una cosa que comienza a dejar marcas cada día más profundas. Creo que el COVID nos colocó en una especie de prueba de concepto radical para la transformación digital. El que no existió digitalmente dejó de existir. Disculpen. Básicamente dejamos disculpen. Básicamente esta prueba de concepto hizo de que cosas que parecían imposibles, como tener reuniones que eran videoconferencias de los empleados públicos que antes se locomovían y iban, ¿no?, de un lugar a otro para reunirse, básicamente tuvieron que pasar a usar la videoconferencia de un momento al otro. Estaba hablando esta semana pasada con una amiga que trabaja en todo el soporte judicial de lo que era el juicio a presos y básicamente hubo muchas discusiones aquí sobre si se podía o no hacer videoconferencia. Esto fue antes de la pandemia. Hoy se tornó una condición. Todos los jueces pasaron a aceptar las videoconferencias de los presos y no solo por una cuestión de ahorro de costos, sino una cuestión estructural de imposibilidad de hacerlo de otra manera.
Todo esto se da en un contexto en donde las democracias occidentales ya vienen siendo cuestionadas hace 20 años. Desde que se comenzó el siglo XXI, nosotros vemos a los ciudadanos en la calle protestando y no sintiéndose más parte ni representados por esta democracia que fuimos construyendo. El 15M en Madrid me parece que fue bastante paradigmático, fueron eh, eh, cantidades enormes de españoles en las calles, acampando en las calles durante meses, básicamente diciendo: eso que está ahí no me representa. ¿Qué es lo que se quería? Bueno, en esto no lo tenemos claro. Yo creo que todos estos procesos de movilización del siglo XXI, el Occupy Wall Street fue una cosa sorprendente, creo que para todos, ¿quién se podía imaginar Nueva York ocupada? En donde los ciudadanos decían: yo no me siento representado por ese 1% que está en el poder. Inclusive Obama tuvo que decir: yo soy parte de ese 99%. Y esto se arrastró por todo el mundo. Aquí vemos algunos de los procesos en Brasil que fueron también muy contundentes de la población en las calles. Brasil es un país en donde es muy difícil que la población se movilice y a pesar de eso sí se movilizó muchísimo. Y son movilizaciones que tienen un signo muy interesante porque básicamente cuestionan a la posibilidad de la representación plebiscitaria que se da en las elecciones, en donde cada 4 años decidimos si mantenemos o no ese gobierno. Básicamente, estas movilizaciones exigen una diversidad, una complejidad nueva de derechos, una nueva generación de demandas que trascienden muchísimo a las tradicionales de educación, salud y seguridad. Yo creo que Chile 2019, poco antes de la pandemia, esta es una de las fotos más icónicas de lo que era. ¿Quién podía imaginar? Chile, el primer país de América Latina a entrar en la OCDE, Chile, el país que teóricamente mayor desarrollo tenía en la región, con su población tomando las calles y diciendo: eso que está ahí no me representa. Yo creo que ningún administrador público, ningún gestor público, ningún funcionario público puede estar tranquilo en sus puestos porque básicamente tenemos a una sociedad movilizada, cuestionando cada vez más ese modelo de representación. Creo que durante la pandemia, el asesinato de George Floyd y la movilización increíble de la población americana hizo que el gobierno no tuviera ninguna otra opción a no tener una innovación disruptiva institucional. Tuvieron que echar a toda la fuerza policial y empezar de nuevo. A mí me gusta esta metáfora porque en realidad me parece que es esto lo que tenemos que hacer con el Estado. A mí me parece que la modernización del Estado no tiene más lugar. Nosotros ya perdimos la posibilidad de hacer reformas y de hacer modernizaciones. Precisamos conducir innovaciones disruptivas. Antes de que el ciudadano continúe en las calles cortándole la cabeza a las democracias occidentales, me parece que podríamos repensar al Estado y podríamos conducir esta innovación. Es esto lo que yo hago todos los días de mi vida y creo que esto es posible. Creo que precisamos repensar al Estado. En América Latina, además, nosotros tenemos un proceso también bastante claro de intolerancia de la población a la corrupción. Tenemos 13 expresidentes que fueron presos por procesos de corrupción. Ustedes en Perú tuvieron un expresidente que se suicidó en función de las acusaciones, podríamos colocarlo aquí en la lista. Básicamente es una sociedad que yo no, en mi visión, no creo que sea más o menos corrupta que Europa, Estados Unidos o Asia. Básicamente me parece que la corrupción es un proceso que es bastante generalizado políticamente. A mí me parece que nuestra sociedad está dando un mensaje muy claro y ya no se puede jugar más con esto. Básicamente la operación de Odebrecht, el Lava Jato en Brasil, me parece que fueron contundentes, no solo colocando a políticos de primer escalón en la cárcel, sino también a empresarios, a una lista de empresarios dueños de las mayores empresas brasileras presos. Y esto fue algo sin precedentes en la historia latinoamericana.
Claro que el contexto también de que estas movilizaciones han cambiado en poquísimo tiempo, en 10 años se transformaron radicalmente y la penetración de Internet y de la tecnología de información cambia el paradigma de la forma de movilización y básicamente la primavera árabe, creo que todos nosotros cuando vimos a un ciudadano árabe que indignado por lo que estaba viviendo, se incendió a sí mismo, se quemó, básicamente lo podríamos haber vivido como si estuviera aquí en el centro de San Pablo, donde yo vivo, o en el centro de Lima. Yo creo que la Internet nos colocó, y digamos así, esta posibilidad de cabildo abierto permanente, que nos hace de que nos sintamos cada vez más un único planeta, ¿no? Eh, Creo que esa transformación digital y el año pasado fue una cosa bastante clara, o sea, este es un ejemplo de lo que fue mi cumpleaños del 2020 y también del 2021. Mi madre tuvo que aprender a usar el Zoom de un día para el otro porque si no, no podía participar de los cumpleaños. Yo creo que nadie pudo quedarse en la comodidad de decir, yo no sé usar el medio digital. El gobierno no se puede dar el lujo de no provocar y no liderar una transformación digital muchísimo más profunda. El ciudadano y las empresas mostraron que ya estaban listos para tener una relación 100% digital con el Estado. El Estado precisa acelerar todavía más su transformación. Creo que en este contexto de inconformidad con ese modelo de representación, uno de los temas que se vienen apuntando desde un conjunto de lecturas políticas, tanto desde el liberalismo como desde el anarquismo, tanto una visión que cuestiona las instituciones de la izquierda como de la derecha, básicamente el Estado se ha transformado en una niñera omnipresente que nos cuida hasta de lo que no necesitamos. El estado de Stuart Mill, que era el vigilante nocturno, se transformó en un monstruo presente en cualquier espacio. No conseguimos respirar sin ver al Estado cuidándonos de lo que queremos y de lo que no queremos, de lo que precisamos y de lo que no precisamos. El tema es que ese Estado ya no es más viable. Ese es un Estado que no entra más en la economía. El gasto público aumentó el doble que en la población en los últimos 10 años. El Estado que tenemos no cabe en la economía. Y estos números son antes del COVID. Imagínense ahora que la economía se achicó como nunca. La crisis que estamos pasando va a superar muchísimo la crisis del 29 y la crisis del 29 tuvo antecedentes y nos fuimos pudiendo preparar para ella. Esta fue una crisis vertiginosa, con un inicio vertiginoso y con una velocidad que todavía no conseguimos medirla. La deuda pública no tiene nombre, la deuda pública, la mayor parte de los países están debiendo un PBI al resto de la sociedad. El gasto público perdió totalmente el control y esto no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Ese Estado y ese crecimiento del Estado, ese engorde del Estado, no cabe más en esta sociedad. En Londres, incendio en 1666, no fue solo Londres, la mayor parte de las ciudades europeas pasaron por grandes incendios que terminaron con prácticamente 2/3 de cada una de las ciudades. ¿Cómo se resolvió esta situación? No se resolvió con más destacamentos de bomberos, se resolvió con un nuevo trazado urbano con nuevos materiales. A mí me parece que esto es lo que estamos viviendo. El Estado contemporáneo se está incendiando y no basta intentar apagarlo. Precisamos provocar innovaciones disruptivas y pensar afuera de la caja. Yo creo que el siglo XX fue un mundo one size fits all, en donde básicamente el Ford T mostraba un poco lo que era ese paradigma de consumo y de desarrollo económico. Básicamente era darle más a toda la población, era la moda unisex,
Era esta la generalización y yo creo que el Estado del siglo XX creció exactamente calcado en esa sociedad. El problema es que la sociedad es otra, completamente diferente, y el Estado continúa siendo prácticamente el mismo, con sus estructuras verticales inamovibles institucionalmente. Yo creo que innovar no es más una opción. Yo creo que la sociedad no nos da otra opción y nosotros precisamos tener un Estado que haga más con menos, desde cualquier una de las lecturas políticas que se pueda hacer de esto. El ciudadano exige más, exige mejores políticas públicas y no acepta pagar más impuestos ni salarios de empleados públicos y están tranquilos en sus puestos, en cuanto el resto de la sociedad pasa por una situación de desesperación económica y de reformulación radical de sus actividades. La inercia en las instituciones públicas es algo de que precisamos mirarlo todos los días. Este es un buen ejemplo que nos da David Osborne en los libros más importantes para mí de innovación de políticas públicas, en donde él cuenta que en 1803 los británicos crearon una unidad militar para prevenir la invasión de Napoleón. En 1927 la cerraron, solo que Napoleón había sido derrotado en 1815. Durante todos esos años se mantuvo un gasto y un desgaste institucional para algo que no tenía sentido. También este es un lindo ejemplo. En el siglo XIX el Congreso americano decidió crear un cargo, una función que era de evaluador de test, porque tenía muchos problemas con la importación de test, con el test de calidad, etcétera, y crearon la función, el salario y el departamento. Tardaron 100 años en cerrar ese departamento. Si cada uno de ustedes se pone a pensar, seguro que tiene historias similares para contar. Yo tengo varias que he pasado en mi vida de departamentos, programas, que solo existen porque siempre existieron, pero no tienen ninguna razón de ser. Un ejemplo interesante de lo que es la reinvención, y cuando nosotros pensamos en este reinventar del Estado, no tiene que ver con tecnología. Ya voy a llegar al blockchain, pero básicamente me parece que la mayor innovación es pensar problemas diferentes, es un poco esta idea, ¿no? No hubiéramos resuelto los incendios de las ciudades europeas con más bomberos, los resolvimos repensando el trazado de las ciudades. Y esto es un poco, un ejemplo, yo estaba en uno de mis viajes a Corea del Sur, estaba hablando en una reunión en el Ministerio del Interior con la agencia que era la agencia que había trabajado con gobierno digital, y ellos me contaron, mira, nosotros ya cerramos la agencia de gobierno digital. Pero, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno ya es digital, entonces no tiene ningún sentido continuar teniendo un departamento y tener personas que cuiden de algo que ya lo resolvimos. Entonces, básicamente, me parece que este repensar, y Corea todo el tiempo está, cada 2 años repiensan las instituciones, cierran, abren otras, y básicamente me parece que esto es algo que América Latina tiene que aprender. Algo importante, ¿cómo se construye una innovación institucional? Ustedes saben que la resistencia al cambio hace que cualquier innovación en el sector público, inclusive en el sector privado, se la quiera matar. Y aquí hay un ejemplo interesante. Un embrión tiene que tener placenta, porque si no, los anticuerpos de la madre lo matan. A lo nuevo hay que protegerlo, inclusive de las mejores intenciones. Muchas veces innovaciones institucionales no consiguen prosperar básicamente por la resistencia al cambio y por la capacidad de decir que no a lo nuevo. Creo que América Latina tiene que repensar de una forma estructural no solo sus instituciones, sino también los privilegios que hemos ido instituyendo a lo largo de los años o de los siglos. Estos ejemplos, ¿no? Importantes, ¿no? Cuando uno ve la diferencia entre la reina Isabel y cualquier presidente brasilero que tiene a alguien que le
le mantiene el paraguas para que no se moje, ¿no? Y ahí los ejemplos que todos estamos cansados de verlos, ¿no? Lo que fue Merkel dirigiendo una de las economías más poderosas del mundo y haciendo sus compras y limpiando su casa. Es difícil pensar en algún presidente latinoamericano que haga algo parecido. Esta otra foto del presidente suizo también yendo a trabajar en el subte, ¿no? En metro. Eh, Estoy segura que Perú en este sentido es igual que Brasil. Acá hay privilegios instituidos en donde sería impensable que un gobernador o un presidente no fuera a trabajar con un séquito que lo cuide. Ese siglo XXI es un siglo completamente diferente al siglo XX. Es un siglo en donde hoy nosotros conseguimos tener una personalización del consumo extremo, en donde se puede comprar un pantalón de jeans a partir de las medidas con 3 digitaciones dentro de Internet y básicamente nos llega un pantalón de jeans en nuestra medida. Esa moda unisex, esa moda generalizada, dejó de existir. Eh, Plataformas de economías compartidas como Uber, Airbnb, Facebook marcan una nueva forma, ¿no? Yo creo que ya se ha trillado mucho y sin querer llover sobre mojado, pero básicamente Airbnb es una de las mayores plataformas en el mundo de hotelería y no es propietario de ningún inmueble. No tenemos cómo dejar, cómo no llevar a que esto nos haga repensar entero al Estado, ¿no? El Estado propietario de flotas de vehículos automotores no tiene el menor sentido lógico. Nosotros necesitamos enfocar en cómo se presta el servicio, pero precisamos dejar de pensar al Estado como lo teníamos el siglo XX. El Estado propietario de edificios propios, ¿cuál sería el sentido si básicamente las políticas públicas lo que importa es poder prestar el servicio? Las instituciones tienden a preservarse, a autopreservarse y no a tener un foco en la resolución de las políticas públicas. Precisamos repensar entero esto a partir de la economía. Cuando pensamos, y aquí quiero entrar ya en la primera parte de mi presentación es un poco colocar un contexto y espero haberlos convencido de que el Estado tal cual lo tenemos hoy no tiene ninguna posibilidad de ser continuado, ni institucionalmente ni tecnológicamente. Entonces me voy a enfocar en una de las opciones que tenemos de tecnologías disruptivas, que además de ser una tecnología disruptiva, permite que hagamos cambios institucionales también disruptivos. Cuando nosotros pensamos en este libro Razón de la época de la colonia, era un libro que básicamente tenía algunas informaciones aquí, fecha, descripción del ítem, y tenía un sello del tiempo, que era este lacre, y básicamente aquí teníamos una secuencia de transacciones. Este libro Razón, ¿cuál era la forma que podría existir de fraudarlo? La única opción era quemarlo, porque si uno sacaba aquí el lacre, era un lacre encima del otro, ese sello del tiempo y esa descripción nos permitían una seguridad de control muchísimo superior a la que tenemos hoy, y les voy a explicar por qué creo en esto. Algo importante, ¿no? Cuando pensamos en blockchain, la verdad, yo soy socióloga, soy doctora en sociología. Si me preguntan cómo llega la energía eléctrica de Itaipú a la lámpara que tengo aquí al lado, a mi computadora, la verdad, yo no conozco entero el proceso, tengo alguna idea de cómo funciona. Tampoco, si ustedes me preguntan cómo funciona el protocolo TCP/IP de Internet, la verdad, ensayaría darles alguna explicación, pero técnicamente no conozco mucho. Yo creo que lo mismo tenemos que pensar con blockchain. Lo que me importa con una licuadora es saber que si yo le pongo fruta y doblo la perilla, básicamente me sale un jugo. ¿Cómo funcionan las poleas y el motor interno de la licuadora? No tengo la menor idea y tampoco me interesa saberlo.
Entonces, con blockchain, el foco que les propongo, y más que nada siendo un público que es del área de auditoría y control, por lo tanto, una buena parte no viene del área tecnológica, la verdad no importa tanto saber cuál es el detalle tecnológico. Básicamente nos importa enfocarnos en qué es lo que podemos hacer con blockchain y cuáles son las transformaciones que nos puede ayudar a conducir dentro de las instituciones, específicamente de la auditoría y el control. Lo que les puedo decir, yo sé que puede parecer un poco chocante, pero básicamente la auditoría y el control actual son una de las cosas que menos ha sido innovada en los últimos siglos. Los principios contables actuales fueron creados por Lucas Pacioli en el comienzo del capitalismo italiano, básicamente para atender a un crecimiento económico de ese inicio del capitalismo. Antes de la contabilidad de doble entrada, lo que teníamos era una lista simple de ítems. Y básicamente Lucas Pacioli construye esta metodología para permitir dar cuenta, para conseguir generar una gobernanza mayor de esta situación que exigía este mecanismo de doble entrada, activos y pasivos. No ha cambiado nada. Metodológicamente continuamos haciendo lo mismo, solo que no preciso explicar mucho. El capitalismo del siglo XXI, pulsante como es, se transforma cada día. El sistema contable básicamente no sirve para este capitalismo contemporáneo. Por eso blockchain nos permite tener contabilidades de triple entrada, que se parecen mucho más a aquel mecanismo de libre razón. Básicamente lo que nos permite es que en el momento que hacemos un lanzamiento, también le colocamos un sello del tiempo que tiene una característica adicional. Un PDF también tiene un sello del tiempo si queremos, un propio Word puede tener un sello del tiempo, pero son muy posibles de ser fraudados. Lo que tiene blockchain es que no tiene esta posibilidad, porque básicamente para fraudar un bloque de blockchain yo tengo que conseguir alterar toda la cadena previa que fue construida hasta ahora, desde 2007, que es cuando surge blockchain. Yo creo, este es un artículo, una entrevista que me hicieron un tiempito atrás en uno de los principales diarios brasileños, en donde yo lo que decía es esto: la corrupción se moderniza todos los días, los mecanismos de control no. Y no estoy hablando solo del sector público, también estoy hablando del sector privado. Cuando nosotros pensamos en Petrobras y en Odebrecht, las dos eran auditadas por una por KPMG y la otra por Pricewaterhouse. Las dos estaban muy perfectamente auditadas y sabemos muy bien cómo funcionan esas auditorías. El tema es que Petrobras, por ejemplo, tenía 600 empleados full time solamente para atender a las preguntas que se hacían diariamente de los órganos de control. 95% de los procesos no pasaron de la primera fase, o sea, fueron aclarados inmediatamente. Eran básicamente sospechas que no tenían fundamento. Entonces, hicimos una cuenta sobre esto. Mi tesis de postdoctorado fue desarrollar una metodología que permite medir los costos de diferentes políticas públicas. Entonces hice una pequeña aproximación y básicamente estos 600 empleados más la gente de los órganos de control que estaban en función de este tipo de demandas, básicamente significaron 200 millones anuales desperdiciados. ¿Por qué digo desperdiciados? Y bueno, porque el lavallato y todo el escándalo que terminó en el impeachment sucedieron abajo de las narices de todo este proceso. Entonces, por eso es que aquí llegamos en la cuenta de cuánto costó aproximadamente para Brasil por año este desperdicio, porque básicamente el lavallato pasó de cualquier manera. Entonces, que este sistema sea fraudable no tiene que ver con qué es lo que se audita o lo que no se audita. Básicamente tiene que ver con que los datos son generados, almacenados
tratados y solo después publicados por quien será auditado. El modelo que tenemos como base de contabilidad y de auditoría es fraudable. Y básicamente lo que precisamos hacer es repensarlo de una forma estructural. Que se cocinen los libros es parte de este proceso. Básicamente, quien decide la información que se publica en un balance, en un estado contable, es el propio interesado. El control actual, y esto no estoy hablando solo del sector público, básicamente lo que consigue tener como principal observable es el precio que se paga. La corrupción no se da en general en el precio que se paga. En general, ya todos los países, inclusive América Latina, hemos desarrollado mecanismos de compra electrónica y de licitación electrónica, donde básicamente el precio final que se paga y la visibilidad del proceso externo de la licitación es tan grande que es muy difícil que la corrupción se dé en esa fase externa. La corrupción se da en otros lugares, se da en la base del iceberg, en donde básicamente no es atendido, no se consigue ver el foco central de la formalidad de los procesos, no nos permite ver a dónde se genera la corrupción. Básicamente, cuando vemos el proceso de compras públicas, por ejemplo, que es un tema muy importante cuando estamos hablando de prevención de corrupción y cuando estamos hablando de transformaciones y de innovaciones institucionales y tecnológicas, es porque básicamente, en general, la mayor parte de los escándalos de corrupción se dan en el proceso de compras, que es donde nosotros transitamos una cantidad mayor de recursos. La corrupción que se da en el ámbito de la compra pública deja rastros. Ya el tráfico de influencias es más complicado de controlar. Por eso es que yo creo que enfocarnos en lo que es la eliminación de las causas de la corrupción en el proceso de compras es uno de los temas más importantes, básicamente porque esto sí lo podemos resolver con mecanismos tanto de innovaciones tecnológicas como institucionales. Y aquí les voy a dar dos ejemplos de cómo podemos usar blockchain en la compra pública. La compra pública, desde ya que ustedes saben, es algo bastante complejo. Ella comienza desde cómo se dimensiona la demanda y en general la corrupción se da en cómo se dimensiona la demanda y en cómo se describe la demanda. Yo tengo el placer de haber trabajado en varios proyectos en Perú y uno de los proyectos que tuve en el Ministerio de Economía básicamente era para pensar el sistema de abastecimiento del Estado. Y yo creo que uno de los temas centrales cuando empezamos a repensar a la compra del abastecimiento público es verlo de una forma integral. El proceso de contratación es un proceso que nos lleva 5, 10% de todo el esfuerzo de una política de compra. Por eso era tan importante la discusión que Perú tenía sobre el sistema de abastecimiento del Estado, porque de hecho el camino que se tiene hoy en la OCDE es centralizar al abastecimiento del Estado y entenderlo como un círculo que comienza en la demanda, pasa por toda la parte de catalogación, registro de proveedores, registro de la información, pasa por la adquisición, pasa por el proceso de licitación y ahí viene la otra parte más compleja, que también es donde se da más la corrupción, que es en la gestión de contratos. Entonces, esta dimensión de demanda y este catálogo, a mí me pasó y les daba un ejemplo cuando estaba en el MEF, le decía, ¿cómo ustedes compran franelas, paños de limpieza? Y ahí básicamente decían, ¿por qué Florencia? Bueno, la descripción había así, franela rosa de 40 por 30, franela rosa de 50 por 25, franela azul de 50 por 30, franela amarilla de no sé qué. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente aquí es donde se da la corrupción y es imperceptible. El proceso puede formalmente haber seguido todas las reglas, pero aquí se da porque hay un proveedor que es el primo del tío
del empleado público que hace un registro en el catálogo y básicamente está orientando la compra a un determinado bien. Cuando la descripción no es estandarizada, es imposible que sepamos lo que estamos comprando y a qué precio lo compramos, porque parecen ser ítems diferentes. Estos son los temas que yo creo, este dimensionamiento de la demanda es uno de los temas centrales si nosotros queremos mejorar no solo la calidad del gasto público, sino eliminar a la corrupción. Y ustedes ven que esto no es un observable. Cómo se forman catálogos no es un observable para ni para la Contraloría ni para ninguna instancia de control interno. Son temas de gestión de compra pública que son fundamentales si nosotros queremos efectivamente resolver la base de la corrupción, eliminar a su posibilidad. Esta revisión de catálogos, ¿qué tiene que ver con el control? Nada, pero tiene que ver todo con la eficiencia del gasto público. Entonces, cuando nosotros miramos lo que es la gestión de contratos, también el proceso de licitación en general es transparente, electrónico, etcétera. Cuando se asigna a un proveedor, ok, se firma un contrato. ¿A dónde se da muchísimos de los desvíos? Y todo esto que les cuento, yo lideré proyectos de este tipo de proyectos, más de 40, 50 en los últimos años, entonces he visto lo mismo en todos lados. Y básicamente es en el dimensionamiento de la demanda y en la gestión de contratos a donde se puede manipular y construir a partir o de un error humano o de corrupción de influencia directamente. En la gestión de contratos, en los ajustes contractuales, por ejemplo, es asignado 5% de tasa de administración para determinado contrato. Que esto cambie para 5,01, 6%, el órgano de control no tiene un observable de la gestión de contrato, porque de nuevo, no es su esfera. Y es aquí a donde se da muchísimo la corrupción. Este es uno de los temas en los que blockchain nos puede ayudar. Una de las herramientas que tiene blockchain se llama Smart Contracts, contratos inteligentes, que básicamente lo que son, funcionan como software. Lo que tienen las máquinas y lo que tienen con esto los software es que son binarios, o sea, no tienen la posibilidad del error humano o de la influencia para la toma de decisión. Básicamente, cuando esto se programa para que suceda de una forma, básicamente sucede porque esto es básicamente binario, como funciona un computador. Entonces, para algunas cosas, las computadoras son muchísimo mejores que los seres humanos. Esta es una de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, les voy a hablar de los dos extremos completamente diferentes de la compra pública, la contratación de obras, ¿tá? Y aquí básicamente uno de los principales problemas, les doy el ejemplo de Odebrecht, había un sistema transparente, la Petrobras tenía un sistema electrónico que inclusive era SAP, un software reconocido mundialmente. La licitación se daba en condiciones de total transparencia, se daba en una condición de competitividad óptima, se daba con una infraestructura tecnológica excelente también. Entonces, básicamente, la corrupción aquí no se daba. Cuando se asignaba un contrato, ¿qué es lo que pasaba abajo? Que hay una opacidad muy grande entre lo que es la cadena de tercerizados, cuarterizados, abajo de una contratación de obra pública. Es en esa opacidad a donde se puede producir o el error o la corrupción. El smart contract lo que hace es que genera, transforma toda la estructura de gestión y toda la gobernanza de una ejecución de obra pública, lo torna en un sistema similar a lo que puede ser un software. Básicamente esto es un smart contract. Entonces, cuando se dan determinadas condiciones de ejecución, básicamente el sistema funciona de forma automática. No tengo que tener a alguien que apruebe o no hacer un pago a un proveedor o no. Otro de los grandes problemas, además de la opacidad en lo que es la gestión de la obra pública, es que me genera una serie de problemas y de costos de transacción excesivos. Entonces me da una tributación en cascada, me da tarifas bancarias en cascada. Recordando una cosa, el papel del sector público es realmente crear las condiciones para un desarrollo económico sostenible. Entonces,
generar costos de transacción innecesarios como estos, por ejemplo, me parece que es una obligación del Estado repensarlo. Entonces, cada vez que yo tengo una tercerización y cuarterización en la obra, yo tengo una carga económica enorme para esta sociedad para ejecutar un determinado proyecto. Entonces, tengo una serie de cuestiones como consecuencia de ese proceso de gobernanza de lo que es la obra en general. Otra cosa importante, nosotros, el gobierno o un banco de desarrollo puede controlar lo que le paga a la principal empresa que ganó la licitación, pero no tiene cómo hacer un control de toda la cadena. Y básicamente eso provoca también una asimetría muy grande de información, es una asimetría también de poder. Y básicamente esto es lo que hace que haya un incentivo al trabajo, o sea, no hay un incentivo al trabajo conjunto, porque básicamente quien gana más es quien está arriba de la gestión de este contrato. Entonces, esto es uno de los temas que viene a resolverse con mecanismos como blockchain. Si nosotros pudiéramos tener un mecanismo de validación inteligente, si en lugar de tener un validador que fuera un humano, fuera un mecanismo previamente determinado. Esto es un poco lo que nos permitiría hacer el blockchain en lo que es la gestión de la obra pública. Aquí en el caso de Brasil, el BNDES implementó el BNDES Coin, que básicamente es un smart contract para hacer la gestión de todos sus contratos de obra pública financiados por el Banco de Desarrollo del Estado. Este cambio de paradigma permite hacer de que tengamos la cadena entera visible y con esto otro de los temas importantes, para que haya corrupción siempre hay que pensarlo, es casi imposible que haya una organización tan inteligente que pueda planear la corrupción de aquí al fin del año. Entonces básicamente la corrupción necesita de ajustes que se dan en el momento final, cuando voy a cerrar un balance y voy ecuacionando a todos los interesados y voy cambiando los números y haciendo este cocinar de los libros, este cook the books. Básicamente, si yo creo un mecanismo por el cual cada transacción tiene un sello del tiempo y se torna transparente e irreversible, les diría que es casi imposible pensar una organización tan inteligente que pueda tener la corrupción organizada para todo el año que sigue. El otro ejemplo en donde también puedo implementar blockchain de una forma muy inteligente y disruptiva es el otro extremo de la compra pública, que es las cajas chicas. Las cajas chicas tienen una característica, que es que en general se gasta más en el proceso de control y de gestión de la compra de lo que efectivamente se compra. Las cajas chicas son una necesidad y más que nada en varios países latinoamericanos en donde todavía circula papel moneda. Esto tiene una cantidad de costos adicionales. Cada vez que yo llevo papel moneda de un lugar al otro, además de tener todo un costo de transporte y todas las externalidades de uso de combustibles fósiles, etcétera, 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 yo tengo un costo muy, muy alto de estar controlando cada una de estas movilizaciones de valor monetario, de papel moneda, y además de esto, el control es mucho mayor. El control no necesariamente se achica tanto cuanto la compra se achica. Entonces muchas veces ese dinero directo en la escuela, ese dinero directo en el hospital, en donde la directora de escuela tiene que tener una caja chica para resolver una emergencia, el proceso de auditoría y control no es tanto más leve que un proceso de auditoría y control de otro proceso. Por lo tanto, ese es un tema también muy sensible. Y aquí les doy un ejemplo de cómo se puede utilizar. En realidad, la gran disrupción que estaríamos haciendo es que en este caso estamos introyectando al control al momento de planificación de la compra. Entonces les doy un ejemplo. Una directora de escuela tiene la posibilidad de usar caja chica para comprar pan, leche y café, pero no puede comprar cerveza y vodka. Claro. El proveedor, que son también los posibles proveedores, la pulpería que le puede abastecer esa escuela, le puede vender esos ítems y no le puede vender otros. Entonces imagínense que lo que haríamos sería que básicamente lo que se genera es una aplicación, sea celular, sea web,
obviamente que puede ser offline, no, estamos hablando de América Latina, entonces no voy a hacer una aplicación que exija Wi-Fi para hacerla. Entonces básicamente se puede hacer offline y después se sube, donde yo ya tengo preautorizado lo que ella puede comprar en valores determinados y lo mismo al proveedor, qué es lo que le puede vender y lo que no puede vender. Entonces, imagínense que básicamente cuando se realiza una transacción, la directora va simplemente a apretar el botoncito y básicamente termina de realizar la transacción. Esta transacción, ella ya es previamente, recuerdo que ya previamente hicimos quién puede o no puede vender, a qué precios puede vender. Además, esto me permite una rastreabilidad del stock, entonces me permite una posibilidad adicional de poder cruzar para saber si esa pulpería pagó o no impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de aplicación, básicamente lo que consigo hacer es que, además de realizar la compra con una madurez electrónica importante, básicamente no permito que suceda cualquier tipo de desvío, porque básicamente el sistema no apretaría el botoncito y no pasaría a la próxima tela. Esta es una de las características de la pantalla. Esta es una de las características importantes que tiene cualquier sistema que sea maduro digitalmente. La ventaja, y esto cualquier aplicación hoy de compra en cualquier marketplace que a ustedes se les ocurra, Amazon.com, Mercado Libre, etcétera, esto se parece muchísimo a una aplicación de ese tipo. La otra ventaja, siendo blockchain, es que se registra en un libro razón mundial con un sello del tiempo, entonces con esto consigo tener un cierre de la contabilidad pública con una posibilidad de auditoría tanto externa como del propio ciudadano, como de la propia entidad en tiempo real y de una forma irreversible. Con esto lo que estamos haciendo es introyectando y anticipando el control al proceso de compra. Básicamente, no es posible que yo realice un tipo de transacción que no esté prevista en un valor previsto y en condiciones previstas. Esta es una cosa muy importante porque nos permite eliminar costos enormes de transacción de todo el sistema. Y algo muy importante, si el gobierno digital nos permitía hacer una vacuna contra la corrupción, blockchain parece ser un remedio. Y por eso una de las ideas centrales de usarlos para auditoría y de control. Desde ya que las otras ventajas es que nos permite eliminar básicamente la circulación de papel moneda, lo cual sabemos que eso es una de las posibilidades de corrupción también muy concretas y de desvíos. Entonces lo que se viene realmente para la auditoría y el control, y aquí di 2 ejemplos nada más de compras públicas, pero desde ya que podemos continuar avanzando y hay muchísimos ejemplos más. Básicamente, una de las cosas que nos permite hacer es que embebemos de control interno y externo cada política pública, realizándolo previamente, eliminando la posibilidad que la corrupción suceda. Por otro lado, así, si el gobierno digital nos permitía cortar costos de transacción, la blockchain nos permite diezmar a los costos de transacción y mejorar notablemente la calidad del gasto público. No es necesario tener terceros de confianza. Esto es una de las características de blockchain. Blockchain es como si fuera una nueva sintaxis, en realidad es una nueva forma de organizar a las informaciones y de tener su registro en base de datos, que ya no son más centralizadas en un data center, en un cloud, sino son distribuidas. Por lo tanto, esto nos permite tener una posibilidad de control social y externo inmediato en cada una de las transacciones que se realicen. Y nos permite incorporar al control social de una forma sistemática. En mi visión, una de las formas más efectivas de tener control del Estado es básicamente el control social. Si el ciudadano sabe lo que tiene que recibir de un determinado programa, básicamente él consigue fiscalizar. Les doy un ejemplo, muchos años atrás, uno de los proyectos que hicimos para la Controladuría General de la Unión aquí en Brasil, teníamos un programa de entrega de computadores a las escuelas, etcétera, y la verdad, controlar en un país continental como Brasil es una locura, porque básicamente había que hacer un sorteo y había que ir desde Brasilia a hacer el control de algún determinado lugar, etcétera. La logística del control es muy complejo.
y muy cara, muy cara. Entonces, básicamente, una de las ideas fue, yo le dije, pero ¿y si tornamos totalmente visible? O sea, si el ciudadano de la ciudad sabe cuántos computadores la escuela va a recibir, cuántos computadores el hospital va a recibir, y nos ayuda a fiscalizarlo. Y le creamos un mecanismo transparente y simple para que se pueda comunicar con el Estado y ayudarnos a fiscalizar y a controlar. Y tal lo hicimos y realmente funcionó, porque básicamente si el ciudadano sabe que tienen que llegar 10 computadoras y llega a la escuela y hay 5, básicamente tienen como efectuar una denuncia. Entonces el control social funciona desde que sea, obviamente, tenga la posibilidad de ser anónimo y que sea simple, barato y seguro para el ciudadano. Cuando hablamos de blockchain en Perú, la verdad estamos hablando de presente, ya no estamos hablando más de futuro. Perú fue uno de los primeros países a tener una parte entera de registro de sus compras públicas en blockchain. Y aquí viene una de las excelentes noticias, o sea, el salto que ha dado Perú en este tema es interesantísimo. En la región muchos países han acelerado mucho sus políticas de blockchain. Colombia se destaca entre todos, básicamente tomó una decisión muy grande en 2020 de acelerar su agenda de blockchain y lo hizo. Perú también lo está haciendo. Y aquí, siendo más que nada una conferencia para órganos de control, varios deben estar preguntándose, ¿y las criptomonedas? ¿Y ustedes están proponiendo qué? ¿Que usemos criptomonedas? No, bueno, entonces aquí primer cosa, esta conferencia no tiene que ver con Bitcoin ni con criptomonedas. Eh, Blockchain es la base de datos distribuida en la cual una de las aplicaciones posibles y, digamos así, el Bitcoin para existir tiene que tener una blockchain por atrás, pero básicamente la base de datos distribuida que se construye como blockchain nos permite hacer muchísimas cosas más y desde ya no tienen que ser todas en criptomonedas. Un ejemplo de esto es antes de tener internet, no sé si en la audiencia hay gente que tenga también mi edad, más de 50, eh, conectamos instituciones físicamente con cable, ¿no? Cuando surge internet nos da una posibilidad increíble y desde ya que conectar físicamente era caro y exigía una inversión de infraestructura enorme, cuando surge internet se crea una autopista pública por la cual circula información y esto nos permitió dar un salto cuantitativo y cualitativo en lo que podíamos ofrecer como gobierno digital. Blockchain nos va a permitir hacer lo mismo, pero transitando valores de una forma barata, mucho más segura, mucho más efectiva e irreversible. Al ser irreversible, elimina la posibilidad de que haya desvíos. Esta es una de las características interesantes. Para eliminar cualquier discusión sobre si hay o no criptomonedas, si es legal o no que se use blockchain para el sector público, el BID tomó una decisión excelente y básicamente lo que hizo fue patrocinar una blockchain que se llama LACchain, que está totalmente con el sello del BID en el ecosistema BID, que es gratuita para el sector público. Y desde ya tiene prohibida la circulación de criptomonedas en su base. Por lo tanto, es una plataforma 100% orientada a aplicaciones que el sector público puede usarlas. En el caso de Perú, hay varias entidades que ya adhirieron, ya son partes de la LACchain, como el Perú Compra. Creo que precisamos pensar mucho, ¿no? Cuando hablamos de innovaciones, en darnos cuenta de que muchas veces estar metidos en el día a día de los problemas de una institución no nos hacen ver las grandes soluciones que pasan adelante. Yo estoy segura, conozco a Perú, conozco a la capacidad de innovación que los peruanos tengo, estoy segura de que ustedes están viendo esta oportunidad y que van a embarcar con todo en esta transformación tanto digital como institucional. Y siempre teniendo en mente de que no podemos, ¿no? Esta frase aquí, las instituciones intentan preservar el problema de cuál son la solución. Yo creo que esto sirve para el sector público y privado y básicamente nos hace que tengamos que estar mirando
permanentemente afuera de la caja, permanentemente nos cuestionemos si efectivamente lo que estamos haciendo continúa teniendo sentido en el nuevo ecosistema tecnológico, institucional, político y social que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Florencia Ferrer por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a la pregunta del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Florencia, muchas gracias por la exposición, definitivamente valiosa información, pues no solamente te has centrado en explicar la parte de blockchain, ¿no? Sino que has retrocedido en el tiempo y nos haces ver que definitivamente el siglo XXI ha venido para, o es otra realidad, ¿no? Es otra realidad, el cual la velocidad que ha impulsado este COVID es aún mucho más amplia, ¿no? O sea, sin COVID, como dices, seguramente 10 años nos pasábamos en transformar algunas organizaciones. Pero ahora hemos vivido un proceso en el cual se ha acotado, se ha simplificado y no digamos que se han transformado, pero al menos hay pruebas, ¿no?, de que la forma de trabajar es distinta y al menos nos da una posibilidad de cambio. Esperemos que se instaure, ¿no? También, porque pasado el COVID, los que no son mente abierta, ¿no?, y mente cerrada, decían, ok, ya están vacunados, todos vuelvan, ¿no? Sabiendo que se puede optimizar, por ejemplo, los espacios alquilados, ¿no? Acá en la institución, o sea, teníamos 2 espacios alquilados, 2 edificios. Eso es gasto público, ¿no? Entonces, si la gente trabaja desde sus casas haciendo lo mismo que en oficinas, ¿por qué no mantenerlas? ¿No? Entonces, son paradigmas importantes que nos has dejado claro y agradecemos todo ello. En relación a la primera pregunta, es, por ejemplo, no, o sea, voy a tratar de contextualizar, ¿ya? Nosotros no teníamos el tema de las líneas rápidas de transporte, ¿no? Ni trenes, ni buses, sino que se han implementado ya hace poco, hace algunos años. Si yo tendría que tratar de pensar y explicarle a la gente que no entiende a veces de todo la tecnología, ¿cómo tendríamos que hacer ahora, no? O sea, si digamos no habría Perú Compras, olvídate de Perú Compras, ¿cómo tendríamos que iniciar un proceso de trabajo bajo esta nueva tecnología disruptiva como es el blockchain? Buenísimo. Bueno, creo que en primer lugar siempre uno tiene que mirar a las innovaciones que están sucediendo en la sociedad, porque el Estado no puede mirarse a sí mismo, mirar a su ombligo. Entonces, es algo importante. El trabajo remoto se instaló y la sociedad no creo que vuelva atrás en todo. O sea, vamos a todos pasar por modelos híbridos, las conferencias van a pasar a ser híbridas, las reuniones de trabajo van a pasar a ser híbridas y el Estado no puede no serlo. Básicamente yo creo que tiene que ver, me acuerdo de un trabajo en 2019 en Perú, no me acuerdo el nombre de la institución, pero tenían un edificio lindísimo en San Isidro y básicamente reclamaban lo que reclaman todos, que es falta espacio, tenemos que tener más gente, ¿no? No hay ninguna consultoría que yo inicie que no me digan siempre todos lo mismo. O sea, necesitamos más gente, necesitamos más espacio. Y básicamente yo la respuesta, como trabajo mucho con el BID, Banco Mundial, básicamente la respuesta es decirles, esto no va a suceder. No creo que el BID y el Banco Mundial estén dispuestos a gastar un centavo en ampliar edificios y contratar más personas, o se repiensa el trabajo. Entonces yo creo que lo que hizo esta agenda es que nos dio un punto de no retorno. Entonces no creo que se consiga ni financiamiento de organismos multilaterales ni del ciudadano, ¿tá? Porque el ciudadano ya tuvo que pasar por esa transformación. Entonces yo creo que eso por un lado, ¿ok? El otro tema yo creo que siempre este ejercicio que les contaba de Corea, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo agrega valor,
lo que yo estoy haciendo, porque el foco de todo lo que hacemos tiene que ser el ciudadano. Una política pública que tenga como foco su ombligo no puede tener sentido lógico. El control existe, no puede ser un área fin del gobierno, es un área medio. Lo que tiene que mover al auto es el motor, no puede ser el freno. Es importantísimo tener freno, pero digamos, entonces yo creo que en primer lugar, esta cuestión de entender de que todas las innovaciones, lo que uno tiene que hacer no es esperar tener todas las soluciones como institución, sino licitar problemas. Y esta es una tendencia muy grande. Todos los países de la OCDE lo hacen. Básicamente es hacer una consulta pública a la sociedad y decirles, miren, este es el problema que yo tengo. ¿Cómo ustedes harían para hacer prevención de fraude? Y uno oye a quien tiene las soluciones para eso, no espera tener todas las soluciones internamente. Yo creo que entonces una estrategia es siempre estar mirando lo que la sociedad está haciendo. La otra cuestión es mirar a mejores prácticas internacionales. En el caso del gobierno digital, Estonia sin duda es una de las mejores experiencias en el mundo. Los estonianos tomaron una decisión mucho tiempo atrás, cuando se independizaron fue la explosión del muro y de la Unión Soviética, básicamente tomaron una decisión de siempre ser la nación más madura digitalmente del mundo, y lo son, con poco dinero y mucha creatividad. Entonces, este es otro de los caminos, siempre estar mirando cómo hace el control otro país, o sea, cómo han resuelto los problemas, porque probablemente esto nos ayuda a entender de que los que creíamos que eran problemas enormes no lo son tanto. Entonces yo creo que siempre mirar a mejores prácticas y esa situación de estar inconforme con lo que hacemos todos los días y siempre querer una mejoría continua. Entonces yo creo que eso es lo que nos mueve a siempre encontrar desafíos y soluciones diferentes. Segundo, me voy a traer agua. Estoy igual. Otra consulta que nos hacen es en relación a las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes o los smart cities, como lo llaman, ¿qué tanto tiene que ver con el blockchain? ¿Que hay alguna configuración especial? En realidad, blockchain yo creo que es un poco esto que les decía, es una sintaxis nueva, es una forma de... a ver, resumidamente, en lugar de grabar el dato en una base de datos determinada, en un data center, en un cloud, yo la puedo tener registrada en blockchain. Ese es uno de los usos más simples para explicar lo que es blockchain. Entonces, en realidad es una otra forma de hacer las cosas, que es distribuida, tiene una criptografía mucho más segura y tiene esta característica de ser irreversible. Entonces, digamos así, es la forma que podemos utilizar sin grandes, digamos, explicaciones tecnológicas de cuál es la criptografía y cómo se hace el código que hay por atrás y cuál es la exigencia de programación. Lo que importa es que me permite tener una nueva forma de guardar las informaciones, que además de tener esta característica de que es distribuida y de que no es poca cosa al mismo tiempo de que sea distribuida. O sea, no tengo que hacer el ejercicio de estar guardando permanentemente en un determinado repositorio, sino que la puedo hacer de una forma mucho más amplia y mucho más segura, porque en realidad la forma que lo hace ya me permite este control social. Entonces yo les diría que lo que me hace blockchain es que me permite varias cosas al mismo tiempo con una única innovación, que sería tomar esta decisión de migrar para blockchain, que yo les diría que ya cada día menos se torna menos en una decisión y se torna más en una condición. No tiene, después de que el BID crea y patrocina la blockchain, se terminó la discusión. O sea, ya no es más una cuestión, debo hacerlo por aquí o por allá. Nosotros no nos preguntamos allá atrás si teníamos que guardar en un servidor con determinadas características o lo teníamos que guardar en cloud.
siempre ya directamente se fue a guardar en cloud. Esto pasa a ser una cuestión de la misma naturaleza. Comenzamos a no tener, no tiene más sentido tener que tomar una decisión, porque las decisiones son cuál es la política pública que tenemos que hacer y cuál es la mejor base tecnológica. Y eso le tenemos que preguntar a quien sabe tecnología, no a quien toma decisiones políticas. La Smart City, en realidad, de nuevo, o sea, Smart City es, a mí ya no me gusta más usar el concepto de gobierno digital, porque a mí me parece que el gobierno solo puede ser digital. Y lo mismo pasa con una ciudad. Una ciudad solo puede ser inteligente, porque la otra opción es que tengamos que ciudades burras, no tiene sentido. No podemos, o sea, comienza a ser una cuestión de que, a ver, ¿y de qué estamos hablando? ¿Cuál sería la otra opción? ¿Que no sea inteligente? ¿Y por qué haríamos eso? Entonces, en la medida en que una ciudad tiene características de cierta automatización y de incorporación de tecnología, que de nuevo, ¿cuál es la otra opción? Que no las tengan. Nosotros vamos a tener que postes de iluminación que no tengan conexión a internet. ¿Para qué haríamos esto? Entonces, un poste que ya tenga conexión a internet y que tenga capacidad de energía solar, que tenga sensor de atmosférico y tenga un sensor subterráneo, nos permite no solo hacer la previsión del tiempo, sino también prevenir inundaciones, nos permite, por ejemplo, los postes que hay en Corea, en un montón de otros lugares, tienen inclusive micrófonos y no solo la cámara para hacer la vigilancia de la ciudad, sino que tiene una cámara para que el ciudadano se comunique. Entonces él dice, ¿a dónde hay un hospital? Y básicamente el poste le va a responder algunas cosas básicas, obviamente que es con robotización, pero si ve que alguien se desmaya, el poste, o sea, la infraestructura tiene la capacidad de llamar una ambulancia. Esto es una Smart City, no es nada más de que usar la tecnología para lo básico. Este celular me está con no sé por qué el Siri se me pegó acá, se me desconecta, no tuve tiempo de estar. Entonces yo creo que hablar de Smart City, y claro que si estamos haciendo esto y tenemos Internet de las cosas, hoy tener Internet de las cosas, cualquier lavadora de ropa tiene Internet de las cosas, tiene chips que permiten hacer sensoriamiento básicos y que básicamente nos hacen autodiagnóstico. Estoy hablando de máquinas Samsung que vendidas en América Latina. Mi máquina de lavar hace autodiagnóstico. Si no funciona por alguna cosa, le aprieto un botoncito y tiene una musiquita y mi celular me dice, es esto lo que le falta, que la puerta le está cerrando, etc. O sea, esto es Internet de las cosas. Hoy, comprar aire acondicionado que tengan chips que sepan básicamente detectar cuál es la pieza que se está rompiendo, o sea, no estoy hablando de presente. Hablar de Internet de las cosas, cualquier microondas nuestro hoy tiene Internet de las cosas. Entonces, que estas cosas se conecten entre sí y hagan autodiagnóstico, estamos hablando de presente. Y desde ya que tener esto con una base en blockchain, lo único que hace es que nos permite tener una forma de almacenar esa información más descentralizada, más barata, con más autogestión. Entonces yo creo que un poco esto, ¿no? La Smart City, o sea, tener control inteligente de semáforos. En Lima yo creo que ustedes deben estar felices porque el tránsito de Lima es una de las cosas más caóticas. Yo creo que solo India ¿no? gana de Lima. No consigo imaginarme lo que es Lima sin bocinazos. Debe ser un paraíso. Creo que nadie va a querer volver a los bocinazos. Es así, tener control inteligente de semáforos. Yo creo que esto es la Smart City medio que del pasado. Yo creo que hablar hoy de Smart City, de gestión inteligente de ciudades, es tener lo que se llama la ciudad a 15 minutos, que es este repensar urbano en donde yo tengo al alcance de los 15 minutos a pie, básicamente todo lo que necesito. Supermercado, un parque,
un bar, una escuela, una biblioteca. Entonces, básicamente la innovación hoy se da en este repensar del trazado urbano y en un poco esta descentralización de la entrega de servicios al ciudadano. Entonces yo creo que la Smart City pasa mucho más por este repensar de la utilización del espacio, porque hablar de tecnología incorporada a la gestión de las ciudades, no hay otra opción, digamos, ¿no? Me gustó lo que dijiste en relación a, o sea, si no tengo ciudades inteligentes, ¿qué tengo? Ciudades burras. Eso creo que le va a quedar para la reflexión de muchos, los cuales no están buscando, ¿no?, modernizar sus ciudades, porque, o sea, ese es el horizonte hacia donde vamos a llegar, definitivamente. En relación a ello, nosotros venimos trabajando ahorita unos proyectos, ¿no?, en relación a ciencia de datos, ¿no?, para comenzar a experimentar y hacer prospectivas y adelantarnos un poco justamente a lo que no queremos que suceda, ¿no? Y nos han recomendado hacer este acercamiento con las startups que sí son expertos en equivocarse, desaprender, aprender, cosa que no tiene los estados burocráticos que todavía nos gobiernan. ¿Qué nos puedes aconsejar o qué otra experiencia hay en relación a este relacionamiento para, Sí. avanzar, ¿no?, para avanzar con la tecnología? Excelente. Excelente. Yo creo que también no solo el Estado, las grandes empresas funcionan igual. Yo también creo que las estructuras burocráticas, ellas grandes y pesadas, la verdad, o se repiensan o se tornan insostenibles. La posibilidad de lo que vienen haciendo muchos países es llamar a startups o llamar al mercado en general y esto que les contaba, de licitar problemas. O sea, y ahí básicamente uno le cuenta al mercado, le dice, miren, este es el problema que tengo. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, ahí se invierte el proceso de licitación y en lugar de hacer un término de referencia en donde el Estado tiene que saber lo que va a contratar previamente, lo que hace es una cosa inicial, decirle, miren, ¿qué les parece? ¿Cómo ustedes encararían este tipo de problemas? Les doy un ejemplo de una cosa que me pareció rarísima en Corea, pero me pareció divertida. Ellos tenían, o sea, en lagos, en ríos, etcétera, el Estado tenía que mantener salvavidas y una serie de estructuras de seguridad que en realidad el problema no es solo que es caro, sino que el costo de mantenimiento de eso, o sea, tenés que tener un salvavidas, tiene que estar funcionando, tenés que tener un extintor de incendio, o sea, hay una logística en los parques naturales, en lugares donde hay poca frecuencia de ciudadanos, pero igual el Estado tiene que estar presente. Entonces, básicamente licitaron este problema y básicamente ganó una startup que les ofreció. Entonces tenía en cada lago, en cada lugar de agua, digamos que tenía que tener un salvavidas, lo que tuvo era un poste que tenía un sensor, que eso es muy barato, inclusive en América Latina. Los sensores hoy son una cosa cada día más barata. Entonces, básicamente lo que hacía es que cuando veía una emergencia, mandaba el salvavidas o sea, saltaba a distancia porque tenía inteligencia para hacerlo, o sea, era como si fuera un misil direccionado. O sea, conseguía identificar dónde era el problema y les tiraba el salvavidas en el medio de la situación, en fin. Imagínense a quién se le hubiera ocurrido al Estado. O sea, ¿por qué es que el Estado tendría que tener un especialista que sepa cómo contratar mantenimiento salvavidas? No existe esto. O sea, hay que llamar al mercado y decirle, a ver, señores, ¿cómo ustedes creen que puedo resolverlo? Yo creo que hay varios ejemplos en donde no solo es el Estado, sino poner a la comunidad a resolver sus propios problemas. El ejemplo más claro fue lo que fue Medellín, que es uno de los ejemplos más interesantes de innovación en ciudades, en donde ustedes deben haber visto aquellas escaleras mecánicas de 50 metros de largo, básicamente tenían grandes problemas de transporte público para bajar de los, aquí le decimos en portugués morros, no me acuerdo cómo se dice en español, en donde uno tiene la favela, la shantytown, o sea, tenías que bajar a toda la población de la montaña a trabajar a la ciudad. Y básicamente la propia población les dijo, o sea,
y pusieron primero teleféricos y después pusieron escaleras mecánicas que bajan enteras las comunidades. O sea, ¿cómo hubo esta idea? Porque se puso el ciudadano a co-crear políticas públicas. Se sumó al ciudadano a decirle, a ver, ¿cuál es su problema, señor? Y otras ideas. Muchas veces lo que uno tiene que hacer no es crear líneas de transporte que son... el modelo del transporte público es un modelo que está en crisis en todo el mundo. No tiene salida. Entonces, básicamente, la única salida posible es repensar el trazado de las ciudades para que la gente no tenga que locomoverse para cosas innecesarias. Ir al trabajo a las 8 de la mañana todos los días y volver a las 6 de la tarde es un paradigma de trabajo que cada vez es menos frecuente. La sociedad no se organiza de esta manera. Entonces, lo mismo pasa con las actividades de placer, del fin de semana, etc. Entonces, yo lo que les diría es que esta cuestión de llamar, y las startups funcionan mucho porque en realidad como tienen estructuras menores y como en realidad solo van a sobrevivir si tienen ideas muy buenas y si tienen una capacidad de implementarlas muy buenas, por eso es que es una salida y por eso hay áreas enteras, por ejemplo el BID, el BID Lab, que fue quien creó la LACCHAIN o que patrocinó la LACCHAIN, básicamente solo trabaja con startups. Entonces, los bancos de desarrollo vienen haciendo mucho esto, inclusive ellos aprendiendo de startups. Entonces, yo creo que, y esto cambia totalmente la forma, o sea, en lugar de hacer un término de referencia y de poner un montón de exigencias que se le ocurrió a 5 o 6 personas, ¿no? O sea, no, olvídense, primero preguntemos. Y ahí probablemente la solución es más simple de lo que nos imaginamos. Florencia, la última pregunta y es de la casa. Así como mostraste el ejemplo de los smart contracts, ¿no? O sea, los contratos inteligentes para hacer todo el seguimiento en contrataciones y después en contratación, en la ejecución de las obras y todo ello. ¿Cómo podemos y qué experiencias hay en relación al sistema anticorrupción? O sea, el sistema anticorrupción, sabes, ¿no? O sea, puede partir desde un gobierno local con un regidor, hace una denuncia a un ciudadano, la Contraloría hace la visita de control, genera los informes, pasa a Procuraduría, Poder Judicial, Fiscalía, y todo eso, ¿quién lo ha hecho? O sea, ¿quién lo está haciendo bien? ¿No? O si eso existe, o cómo se podría empezar. Mira, yo tengo como básicamente yo trabajo implementando proyectos de cooperación, lo que hago todo el tiempo es estar aprendiendo de las mejores prácticas en el mundo. Entonces converso mucho con el gobierno de Estonia y cuando yo les preguntaba esto, les decía, pero ¿cómo ustedes resuelven? ¿Cómo encararon el tema de la corrupción? ¿No? Porque Estonia está en el medio del ecosistema de lo que fue la antigua Unión Soviética, conocemos la historia, etcétera, etcétera. Y yo decía, mira, Florencia, la verdad sí, la posibilidad de que si un policía para a alguien en la ruta por exceso de velocidad y le pida coima, la verdad eso nos pasa también a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que nosotros, o sea, todo policía cuando está trabajando se le prende automáticamente su cámara, no tiene la opción de prender y apagarla. Él está siendo monitoreado 100% de su día de trabajo y todo lo que está siendo grabado. Y eso en Brasil lo pasamos a hacer ahora y es impresionante cómo han caído la cantidad de asesinatos de policías a comunidades. Entonces, el trabajo del policía está siendo filmado. Si el tipo llega a pedirle coima, él tiene que tener el trabajo de romper la cámara, apagar la cámara, o sea, él queda rastreado, él deja rastros. Hacer corrupción, cuando la madurez digital es alta, deja rastros. La única salida que yo veo, porque es carísimo, la forma de control que nosotros tenemos hoy es cara, ineficiente y siempre desentierra al muerto. Y lo que nosotros necesitamos hacer es evitar a las muertes.
Nosotros no podemos continuar teniendo ese papel porque nos llevan años para descubrir una corrupción que ya sucedió y hay un costo de oportunidad de desarrollo económico que lo estamos perdiendo como países. Entonces yo creo que no es solo prevenir, hay que eliminar a la posibilidad de que suceda la corrupción. Y eso, la única forma que conocemos es aumentar drásticamente la madurez digital, dar transparencia total, control social y control del Estado al mismo tiempo. Entonces, ese ejemplo de Estonia, ellos me decían, lo que nosotros hacemos es eso. Nosotros colocamos tanta tecnología. Ok, el tipo puede romper la cámara y pedirle plata al dinero para no multar. Puede, pero va a dejar un rastro impresionante y básicamente ya sabemos que es por alguna cosa. ¿tá? Entonces yo creo que lo mismo, si nosotros vamos a efectuar un sistema, cualquier proceso de compras, y el proceso entero es electrónico, pero no solo la licitación, todo el proceso, y no hay alguien que diga cosas importantísimas, ¿a dónde sea la corrupción? Tanto en esta parte de la demanda como, para que el proveedor que tiene que llamar para ver cuándo le van a pagar. Ahí el empleado público saca de abajo de la lista y lo pone arriba. O sea, si este proceso no tiene intervención humana, es automático y transparente, esa posibilidad deja de existir. Entonces yo creo que la única salida, y no solo en América Latina, en el mundo, es esta. Los países que han conseguido resolver de forma estructural la corrupción, lo que hicieron fue aumentar drásticamente a la madurez digital. Y si se coloca blockchain, la verdad me parece prácticamente imposible que se pueda hacer corrupción, porque la complejidad tecnológica que habría que tener, y una de las cosas más inteligentes de blockchain es que básicamente, como el sistema es distribuido, y yo no sé quién me está fiscalizando en cada momento, porque la base es totalmente distribuida y aleatoria. Entonces, ¿cómo vas a saber quién tiene un registro del dato que vos acabas de registrar? Es imposible. Entonces, por eso el sistema es tan inteligente que la posibilidad de hacer corrupción, yo les diría que por ahora, no sé, además hay otra cuestión, económicamente sería inviable porque vos tendrías que reconstruir toda la cadena de bloques que fue hecha hasta ahora. O sea, y esto es imposible tecnológicamente. No hay nadie que tenga esta capacidad económica. Ningún grupo financiero es tan poderoso para conseguir desconstruir toda la blockchain que fue hecha hasta ahora. Entonces, le recomendamos al actual gobierno que está entrando que tiene que ser agresivo con la tecnología. Totalmente. Agresivo. Totalmente. Totalmente. Florencia, muchísimas gracias por este espacio. Te dejo para que nos hagas unas recomendaciones finales a las casi 600 personas que estamos ahorita. Por favor, el micro es tuyo. La verdad, un placer enorme estar con ustedes, poder compartir estos momentos y estas ideas. Estoy segura de que ustedes van a pisar en el acelerador y van a cambiar para blockchain todo lo que ustedes puedan y van a pensar en innovaciones tecnológicas disruptivas e institucionales también para acompañar este siglo XXI y este ciudadano que les está dando un mensaje cada día más claro de inconformidad con el Estado que existe actualmente. Muchas gracias, Florencia. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación y esperamos poder encontrarte y que nos visites porque pronto vamos a poder viajar, ¿no? En otra oportunidad. Muchísimas gracias, Florencia. Cuídate. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Le dejo a Gina para el cierre del evento. Gracias. Gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación de Florencia Ferrer y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a todos. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana
el día viernes 30 a las 7 de la noche de la conferencia magistral la percepción de corrupción y su efecto electoral en América Latina, que estará a cargo del ponente Luis Octavio Vado Grajales, actualmente profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. El programa inicia el lunes 9 de agosto. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Gracias y buenas noches.